Discernir lo que la Escritura dice acerca de la cuarta petición de la conocida oración del Padre Nuestro. Hacía un tiempo atrás estábamos considerando el libro de los Hechos, íbamos a comenzar el capítulo 4, pero hemos hallado oportuno dar un par de mensajes acerca de esta petición, de la cuarta petición del Padre Nuestro, el domingo anterior. Y hoy vamos a dar una segunda enseñanza y esperamos nuestra oración que el Señor quiera en su gracia bendecirnos. Habíamos estado respondiendo la siguiente pregunta el domingo pasado. ¿Cuál debe ser el contenido de la oración que Dios escucha? ¿Se acuerdan? ¿Cuál debe ser el contenido de la oración que Dios escucha? ¿En qué consiste la oración que Dios escucha? Habíamos estado haciendo referencia de lo que significa el pan cotidiano. ¿Qué significa? Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, el pan cotidiano. ¿Qué significa eso de pedir el pan? ¿Qué nos instruyó el Señor Jesucristo en cuanto a este tema? En cuanto a esta cuarta oración. Cuando el Señor hizo referencia a la palabra pan, Él estaba incluyendo todas aquellas necesidades temporales, que nosotros necesitamos para vivir en esta vida. Y allí, bajo esa palabra, está incluido todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud, con el vestir, con el comer, con el beber, con un techo, con un trabajo lícito. Habíamos dado estos ejemplos. En fin, todo aquello que nosotros podemos reconocer como una necesidad, que sea una necesidad vital para preservar nuestra vida de este lado de la gloria. Encontramos esto resumido en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8, lo habíamos mirado también el domingo pasado, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, esa palabra, la importancia que tiene, allí está incluida en estas dos palabras todo lo que necesitamos en esta vida. Hay una promesa de parte de Dios en suplir todas nuestras necesidades. Dios lo promete. Dios promete suplir todo aquello que nosotros necesitamos en esta vida. Es decir, Dios es nuestro creador. Dios creó el mundo. Él nos creó a nosotros y Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Eso es lo que dice, por lo menos lo encontramos recogido en Mateo capítulo 6. Cuando habla acerca del afán y de la ansiedad, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. El Señor nos creó, por tanto el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. De tal forma que Dios quiere que su pueblo se acerque a Él a pedir por estas cosas que tiene necesidad. Pero si hay algo que Dios nunca se comprometió, hermanos, es suplir nuestras codicias. Él prometió suplir nuestras necesidades conforme a lo que Él sabe y conoce de aquello que necesitamos para subsistir. Pero Él nunca se ha comprometido en promover o en suplir nuestras codicias, nuestros lujos. El reformador Martín Lutero, en su Catecismo Menor, él trata temas como el credo apostólico. Él trata temas también allí en ese Catecismo Menor acerca de los 10 mandamientos, acerca de los sacramentos, y también él trata el tema del Padre Nuestro. Y en esta cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, encontramos la pregunta allí en el Catecismo Menor de Martín Lutero: ¿qué es esto del pan cotidiano? ¿Qué es esto del pan cotidiano? Allí tienen ustedes las hojitas fotocopiadas. En un lado tienen el Catecismo Menor de Westminster, que es el que vamos a considerar dentro de un momento. Pero tenemos del otro lado, tenemos esta declaración del Catecismo Menor de Martín Lutero. Y él se pregunta: ¿qué es esto del pan cotidiano? Y a mí me sorprendió muchísimo, hermanos, qué lista de cosas son estas que él incluye allí, al cual nosotros tenemos que pedir a Dios como el pan. ¿Qué es esto del pan cotidiano? Vamos a leerlo juntos. Él dice: todo aquello que se necesita como alimento y para satisfacción de las necesidades de esta vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, tierras, ganado, dinero, bienes, un piadoso esposo, una piadosa esposa, hijos piadosos, piadosos criados, autoridades piadosas y fieles, un buen gobierno,
buen tiempo, paz, salud, buen orden, buena reputación, buenos amigos, vecinos fieles y cosas semejantes a estas. Cuando pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, con la palabra pan incluimos comida, vestimenta, salud, familia, ocupación, amigos, protección y justicia. Queremos que sea Dios quien provea y no nosotros, creyendo que logramos todo por nuestros propios medios y esfuerzos. Necesitamos de la ayuda y guía de Dios para lograr nuestras metas y subsistir en el mundo hoy. Pedimos a Dios que nos dé Él metas y subsistir en el mundo. Pedimos a Dios que nos dé, el sustento para poder cumplir con la gran comisión de compartir nuestra fe. Ahí me salté un reglo. Qué interesante, ¿verdad? Esta declaración de Martín Lutero, lo que él entiende, lo que la Escritura declara, lo que significa esto del pan. No solamente es el sustento que le damos a nuestro cuerpo, pero miren esta lista, ¿no? Nos estuvimos preguntando el domingo anterior por qué el Señor nos enseñó a pedir el pan cotidiano. ¿Por qué el Señor no quiso que nosotros pidiéramos el pan una vez por semana, o una vez al mes, o una vez por año, o una vez y para siempre? ¿Por qué el Señor nos enseñó que pidiéramos el pan cada día? Bueno, pues nosotros hablamos que el Señor quiere, hermanos, gobernar nuestro corazón. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas y entonces Él busca los medios para que tú y yo siempre estemos apegados y conscientes de nuestra dependencia de Él. Él quiere eso. Y Él quiere que sus hijos reconozcan todos los días su dependencia de Él y le pidan todos los días por estas bendiciones temporales. Nuestro corazón es engañoso. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Y si el Señor nos concediera todas las provisiones de una vez y para siempre, nosotros nos veríamos tentados, sin dudas, a olvidarlo, a abandonarlo y a pasar días sin acudir a Él. Eso sería algo cierto en ti y en mí. También quisimos entender qué tiene que ver esta cuarta petición acerca del pan diario, con todo el contexto de la oración llamada el Padre Nuestro. ¿Dónde va incluida esta oración? ¿Qué tiene que ver con todo lo que el Señor enseña conforme a la oración del Padre Nuestro? Y gran parte de la enseñanza del domingo pasado nos hemos basado respondiendo esta pregunta. Padre Nuestro, esta oración que el Señor nos enseñó acerca de las peticiones temporadas, esta petición, la cuarta petición, hacen parte del contexto de la oración del Padre Nuestro y que pedir el pan no es que nosotros hagamos una oración aparte de lo que el Señor viene enseñando anteriormente acerca de la gloria de Dios, acerca de la voluntad de Dios, acerca del avance del reino, acerca de la santificación de su nombre y luego hacemos una separación y decimos ahora vamos a ocuparnos de las cosas mundanas, de las cosas nuestras. No, la cuarta petición está incluida en un todo lo que es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es el contexto general del Padre Nuestro entonces? Es que el Señor quiere enseñarnos que principalmente la oración debe ir destinada a la búsqueda de la gloria de Dios y del avance de sus propósitos. Suplir nuestras necesidades no es un fin en sí mismo, sino que el suplir nuestras necesidades es un fin en Dios, es un fin en la gloria de Dios, es un fin en el avance de los propósitos de Dios. Y pedir el pan está metido dentro de ese contexto. Los discípulos de Cristo, nosotros debiéramos considerar todas las cosas temporales como si fueran añadidura a nuestra vida de piedad. Porque nosotros los creyentes tenemos un gran propósito. Y ese propósito es buscar el reino de Dios y su justicia. Así que por lo tanto, cuando nosotros pedimos el pan, nosotros no debiéramos olvidarnos que cuando pedimos el pan, nosotros no estamos pidiendo como algo aparte, sino como un aparejo, sino como algo que es añadido para poder cumplir el proseguir de buscar la gloria de Dios. Habíamos dado aquella buena ilustración del soldado, ¿se acuerdan? En el final, que en el ejercicio de su labor y de su llamado, él está autorizado a pedir todo lo que él necesita. Ese soldado necesita botas, necesita vestimenta, necesita armamento, necesita alimento, necesita vestido, calzado, necesita una estadía. Todo eso se le va a suplir para el propósito y el objetivo de su labor al cual él fue llamado. Se le suplirá todo lo que él necesita. Y nosotros los hijos de Dios, al ser llamados por Cristo y a vivir para Él,
nosotros debemos pedir las cosas como un aparejo para vivir para su gloria y para el avance de su reino. Y esta es la petición que Dios responde, con esta conciencia. La frase que yo les había dejado el domingo pasado, esta que les acabo de dar, es una declaración acerca de esta cuarta petición, que nosotros la encontramos en el Catecismo Menor de Westminster. Y en esta declaración encontramos varias cosas que nos hacen pensar y nos hacen poner los pies sobre la tierra en relación en qué pedir cuando nosotros nos acercamos a Dios a considerar esta petición. Es decir, antes que nuestras bocas se abran, hermanos, para pedir el pan, hay al menos 7 cosas que nosotros debemos considerar en este Catecismo Menor a la hora de pedir el pan de cada día. Vamos a mirarlo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la consideración adecuada. Te acercas al Señor a pedir el pan, a pedir por todas estas cosas que hemos revisado el domingo anterior, parte de ellas hoy, y lo que hemos leído de Martín Lutero en su Catecismo Menor. Cuando nos acercamos al Señor a pedir estas cosas que abarca lo que es el pan, tenemos que tener en cuenta la consideración adecuada. Leemos al principio de esta declaración lo siguiente: reconociendo que en Adán y por nuestros propios pecados hemos perdido el derecho a todas las bendiciones externas de esta vida y merecemos que Dios nos prive totalmente de ellas. ¿Creemos nosotros lo que nosotros acabamos de leer, hermanos? ¿Lo creemos de verdad? ¿Sí? ¿Creemos que nosotros, por causa de nuestros pecados, hemos perdido el derecho de las bendiciones de Dios? ¿Lo creemos de verdad? ¿Y por qué nos encontramos muchas veces quejándonos entonces? Si realmente creemos que esto es así, que hemos perdido el derecho, no merecemos nada de parte de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y con Eva luego que ellos pecaron contra Él? El Señor los expulsó, los echó de donde ellos estaban. Todo aquellos que le pertenecía a ellos, cuando pecaron, pasó de un momento a otro a no pertenecerles más. Ya más. Si hay algo que debiéramos ser conscientes es que ningún ser humano, ni siquiera nosotros los creyentes, por nosotros mismos, merecemos nada de parte de Dios. Dios expulsó al hombre de su presencia y Él maldijo toda la tierra, según Génesis 3:17. Y cuando Dios ve el pecado del hombre, avanzando ya allí en Génesis capítulo 6, versículos de 6 al 7, ya no habla Dios de maldición, sino que Dios habla ahora de exterminación de los hombres y de los animales, visitando con juicio la tierra sobre todos, menos a Noé y a su familia. Pero después de ese juicio y del sacrificio que luego Noé ofrece a Dios, Dios establece un pacto con Noé y establece un pacto con la creación. Lo vemos allí en Génesis capítulo 9, versículo del 13 al 17, donde Dios, por su misericordia, pese a la maldición que Dios había ya echado sobre la tierra por causa del pecado, Él va a mantener la sementera, Él va a mantener la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Lo dice en Génesis capítulo 8, versículo 22. Es decir, Dios va a guardar el orden de la creación para que todos los seres vivientes puedan conservar su vida. Dios hace un pacto con la creación. Y esto es solo por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre perdió todo su derecho de tener alguna cosa de Dios. El pecado priva al hombre de todas las bendiciones de Dios, tanto físicas como espirituales, y como seres caídos, nosotros hemos perdido el derecho a todas y cada una de ellas. Esta es la gloria de la misericordia de Dios. Dios no está obligado, no tiene ningún deber, ni su justicia, ni su santidad le exige a Él para con nosotros. Y sin embargo, Él es misericordioso para los que Él quiere tener misericordia. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a exigir misericordia cuando nosotros nos encontramos en estados de miseria, cuando nosotros nos encontramos en estado de pobreza. Cuando vemos esos países que son afectados por ciclones, afectados por gran hambruna, entre esos países donde vienen quiebras financieras bastante notorias, exigen y ponen a los demás países a que tengan que tener una mirada puesta en su miseria.
Es como que exigen esos países que los demás países tienen que reunir una ayuda para con ellos. Así se puede actuar también con Dios. Les exigimos que nos mire y que haga algo, porque nosotros estamos en una situación de miseria. Y nos quejamos o contendemos con Él en nuestro corazón, porque en el fondo nosotros pensamos y creemos que Dios tiene la obligación de hacer algo porque nosotros estamos en miseria. Pero no podemos pensar que merecemos la misericordia de Dios porque estamos en miseria. Porque fuimos nosotros mismos quienes nos metimos en esa miseria. Nosotros tenemos que saber que esta bondad de Dios es soberana, esta bondad de Dios es ejercida conforme a su voluntad y conforme a su placer. Y que nosotros seremos objetos de su misericordia solo porque Él quiere tener de nosotros misericordia. Sino que más bien nosotros debemos ser conscientes que nosotros merecemos más bien lo contrario de las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos privan de ella, nos privan de las misericordias de Dios. ¿Y los que están en Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que están en Cristo? Bueno, aún los que están en Cristo deben entender que lo único que nos hace de alguna forma viables en la bendición de Dios es precisamente por eso, por el hecho en que nosotros estamos en Cristo y es por pura gracia. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103, y vamos a leer un par de versículos que nos puedan ilustrar mejor esto que estamos diciendo. Salmo 103, el versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Notamos, hermanos, lo que tenemos que tener en nuestra mente antes de acercarnos a pedir a Dios el pan. No solamente reconocer que nosotros somos criaturas y saber que nosotros necesitamos del pan, que está bien hacer eso, pero lo que realmente debe llenar nuestra mente es que antes de nosotros abrir nuestra boca a pedir algo a Dios, debiéramos reconocer antes que nosotros nada merecemos de lo que Dios nos da. Nada. Si Dios nos pagara conforme a lo que nosotros somos, hermanos, nuestra mesa estaría vacía todos los días. Todos los días. Y estaría puesto delante de nosotros un plato lleno de la ira de Dios. Si Dios realmente nos pagara conforme a lo que merecemos. ¿Y por qué Él no hace eso? Dice el versículo 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces nosotros no debemos tener un sentido de derecho de algo que nosotros tenemos o no tenemos derecho. No tenemos derecho, hermanos, a las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que pedir al Señor. No exigir, tenemos que pedir y no darlo por hecho de que eso tiene que ser así, de que Dios tiene que proveer para nosotros. Eso es soberbia. Tenemos que pedir. Debiéramos reconocer antes que nada que nosotros no merecemos lo que Dios nos da. No lo merecemos. Así que, y esto lo digo, hermanos, con mucho temor, si Dios un día nos hace experimentar aquello de lo que sí tenemos derecho, entonces callemos humildemente delante del Señor. Es decir, hermanos, si algún día Dios quiere hacernos experimentar a nosotros lo que sí realmente merecemos, haciéndonos pasar quizás por hambre, haciéndonos pasar por alguna enfermedad complicada, nos cierra las fuentes de trabajo, se lleva a algún ser querido nuestro, alguna madre, algún padre, algún hijo, algún hermano. En ese momento ninguno de nosotros podemos levantar la voz a Dios y decir: eso no es justo. Señor, eso no es justo. ¿Por qué Dios hace llegar esto a mi vida? Yo escuché decir muchas veces: no, yo no me acerco a Dios porque Dios no es justo. Él se llevó a mi madre y Dios no es justo. O, ¿por qué deja Dios morir tanta gente de hambre en este mundo? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios es injusto. ¿Por qué Dios deja morir a tanta gente? Hermanos, no.
Más bien nosotros debiéramos decir, eso es lo justo. Porque morir es lo justo. Vivir no es lo justo. Vivir es por gracia. Vivir es por gracia. Así que, hermanos, si algún día en su voluntad Dios quiere hacernos recordar lo que nosotros sí merecemos, tenemos que acercarnos a Él en humildad y callar y decir, Señor, yo en realidad merezco esto y aún mucho más que esto, pero por tus misericordias, Señor, aún nosotros no hemos sido consumidos. Así que esta es la consideración adecuada, hermanos, al acercarnos a pedir el pan al Señor. Nosotros no merecemos las cosas que Dios nos da. Debemos tener este espíritu a la hora de pedir todas estas cosas al Señor. En segundo lugar, el Catecismo Menor nos ayuda a entender también la proporción. Dice, siguiendo la lectura, y que ni en ellas en sí mismas, estamos refiriéndonos a las bendiciones externas y temporales, son capaces de sustentarnos, ni nosotros las merecemos, ni podemos procurarlas por nuestra propia industria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la proporción que también debiera embargar nuestra mente con respecto a esto? Que no solamente, hermanos, estamos pidiendo que Dios nos dé de lo que necesitamos, sino que Dios nos lo dé como una bendición suya. Como una bendición suya. Podemos experimentar tener en abundancia y no resultar saciados. ¿Verdad que sí? Podemos experimentar llevar el alimento a nuestras bocas, aún siendo abundante, y quedar insatisfecho. Puede pasar eso. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces la proporción que debe acompañar a nuestras mentes es que las cosas mismas no son capaces de sustentarnos. Las cosas mismas no son capaces de sustentarnos. No es el pan el que sustenta, hermano, a ti y a mí, sino que es Dios bendiciéndonos a través del pan que nosotros comemos. Así que la proporción que debe acompañar es que no son estas cosas en sí las que nos sustentan. No estamos parados en sí mismos en nuestra salud, en la salud que Dios nos da, sino porque es Él quien sustenta nuestras vidas. Si nosotros estamos realmente en pie y sustentados, es por lo que Dios hace por medio de las cosas que Dios nos da. No somos sustentados por las cosas en sí mismas. Si Dios no bendice, no hay sustento en absoluto en esas cosas. Es por la bendición de Dios que se le añade a esas cosas que Dios nos da. Y aún debemos tener también una proporción en nuestra mente, que aunque nosotros hayamos trabajado por estas cosas finalmente y en última instancia, nosotros se las debemos al Señor. Qué duro es tener una fuente abierta de trabajo, pero Dios quitarnos la capacidad de obrar, ¿verdad? Dios nos recuerda que no son las cosas en sí mismas suficientes para sustentarnos. Y nosotros no estamos diciendo, hermanos, que el trabajo no tenga nada que ver o que nosotros no tenemos que comer para que nosotros tengamos que sobrevivir por medio de los alimentos, sino que esas cosas en sí mismas no son suficientes para sustentarnos. Entonces, antes que nosotros oremos al Señor, debemos acercarnos y decir, Señor, danos el pan nuestro de cada día, y debiéramos reconocer que todas estas cosas fracasarían y ninguna nos servirían para el sustento si Dios no las bendice en nosotros. Hermanos, cuando yo oí por primera vez al pastor José Antonio orando en la hora de la comida, yo le oí pedir a Dios que el alimento fuera de provecho para nuestros cuerpos. No habíamos orado nosotros de esta manera nunca. Y cuando yo oí él orar de esta manera, yo me pregunté, bueno, ¿será necesario pedir por eso? Ya estamos dando gracias para que sea de provecho para nuestros cuerpos. Hermanos, y ahora yo puedo entender la importancia de esa petición. Porque es Dios quien está detrás de que eso sea así. De que ese alimento sea de provecho para nuestros cuerpos. Podemos llegar al punto de que un alimento nos caiga mal. Podemos llegar al punto de devolver ese alimento y aún vomitar ese alimento. Tener mucho alimento sin la capacidad de digerirlo.
Dios, que sea de provecho para nosotros, para nuestros cuerpos, este alimento que tú nos das. Es una buena oración. Es una buena oración. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Es la que enriquece. Podríamos orar diciendo, Señor, dame un esposo, teniendo en cuenta el catecismo menor de Lutero. Señor, dame un esposo, pero dame un esposo piadoso que te tema. ¿Ven la bendición de Dios? Sí, dame un esposo, pero dame tu bendición sobre ese esposo. Señor, dame hijos, pero dame hijos piadosos, Señor. Señor, danos gobernantes, pero darnos a nosotros un buen gobierno. Señor, danos autoridades piadosas y fieles. Señor, danos amigos, necesitamos amigos, pero danos amigos fieles. Danos amigos buenos, preocupados, esmerados. Señor, danos buenos vecinos. Qué terrible es tener malos vecinos, ¿verdad? Tendrás que convivir con esos vecinos hasta que vivas ahí y él en su casa. Señor, danos buenos vecinos. Señor, dame un trabajo, pero dame un trabajo lícito, un trabajo que me permita honrarte en el día del Señor. Dios nos recuerda que no son las cosas en sí mismas suficientes para sustentarnos, sino que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. En tercer lugar, tenemos que mantener, hermanos, el equilibrio. Sigue diciendo nuestro texto. Sino que somos inclinados a desearlas, tomarlas y usarlas lícitamente. Había tenido un error yo en la fotocopia del domingo pasado, en esta palabra ilícitamente había escrito, pero es lícitamente. Sino que somos inclinados a desearlas, tomarlas y usarlas lícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algo que nos cuesta a todos nosotros es mantener el equilibrio, hermanos, en las cosas. Es mantener el equilibrio en las cosas que nosotros, por ejemplo, aprendemos de la palabra de Dios. Nosotros somos propensos a irnos siempre para los extremos, ¿verdad que es así? O solemos ser muy permisivos y flojos, o solemos irnos para el otro extremo y ser tremendamente legalistas y justicieros con los demás. Y estamos llamados al equilibrio que nos da la palabra de Dios. Alguien puede decir, bueno, yo realmente nunca pido por el pan. Porque para mí es más importante pedir por las cosas del reino de Dios y su justicia, así que estas cosas temporales, yo no me acerco al Señor a pedir por eso. Yo más bien ando pidiendo otras cosas más altas. Cosas temporales, yo soy espiritual. Dios desea que nosotros pidamos exactamente estas cosas, hermanos, porque Él sabe que las necesitamos. Y nosotros tenemos que tener el equilibrio a la hora de considerar también esto. Y nosotros no debemos usar un falso sentido de nuestra necesidad. No debemos hacer eso, porque si Dios hiciera caso a ese tipo de pensamiento, hermanos, no tardaríamos ni un día en llegar de rodillas ante Dios a clamar por todas estas cosas. Así que no estamos por arriba de estas cosas temporales. No estamos por arriba. Oh Señor, yo quiero que mi oración solo sean las cosas espirituales. Hermanos, sí, es cierto que la intención de todo lo que nosotros pedimos es para las cosas espirituales. El reino de Dios es espiritual, pero también es cierto que Dios nos puso como recordatorio de cuánto nosotros dependemos de Él en cuanto a estas cosas. Dios misericordiosamente le recuerda a todo ser humano que es un ser dependiente y que todo lo debe a Él. Hermanos, Dios sabe y además Él mismo puso en nosotros. Es Dios que puso en nosotros la inclinación de desear y de buscar estas cosas. Dios nos ha creado así y Él quiere que nosotros las tomemos y las usemos, pero lo hagamos de una manera legítima. Y por lo menos Dios se ha ocupado en que como mínimo 4 veces tengamos que acercarnos a Él cada día a dar gracias o a reconocer que de su mano vienen las cosas. Por ejemplo, cuando nos sentamos a comer, ¿verdad? Nos sentamos y tenemos que venir a reconocer en gratitud que eso es de parte del Señor. Debemos ser equilibrados en esto y reconocer todas nuestras necesidades ante el Señor. En cuarto lugar, vemos la inclusión. La inclusión. Este catecismo nos enseña a pedir tanto por nosotros como también por los demás. Dice,
pedimos para nosotros y los demás que tanto ellos que como nosotros descansemos en la providencia de Dios día tras día en el uso de los medios lícitos. Cuando nosotros nos acercamos a la oración debemos recordar cómo es que empieza la oración. ¿Qué dice? Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. La oración no es simplemente Padre mío. Y entonces cuando nosotros llegamos a la cuarta petición acerca del pan, no solamente dice, dame el pan de cada día, sino como dice, danos el pan nuestro. Danos el pan nuestro. Así que cuando nosotros oramos por el pan debemos tener en cuenta que nosotros no estamos solos en esto. No estamos solos en esto. Todos los seres humanos de este mundo dependen de la provisión de Dios. Y dentro del grupo de todos los seres humanos se encuentran nuestros hermanos en todo el mundo. Dios espera que cuando sus hijos oren por las necesidades, jamás se olviden que no son las únicas personas con las cuales Dios está tratando. Nuestro pecado generalmente hace que nuestra oración solo se centre en nosotros. ¿No es así? Podemos quizás empezar y orar por alguno, pero luego el 90% de nuestra oración está centrada en nosotros, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mí, en mi trabajo, en mi obra, en mi pecado, en mi necesidad. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Dios tiene ojos para toda la humanidad y Dios tiene ojos para todos sus hijos. Entonces, nosotros debiéramos pedir con más temor y no estar pidiendo siempre el pan sobre pan y pan sobre pan. En la oración siempre centrada, hermanos, en nosotros. Y dejemos de considerar que hay lugares en el mundo que hay hermanos nuestros, que incluso tal vez son más piadosos que nosotros, que están pasando necesidad y que con mucha dificultad ellos ponen el pan cada día en sus mesas. No estamos solos, hermanos. ¿Cuántos misioneros o cuántos pastores de iglesias en lugares difíciles hoy mismo están predicando y no han desayunado y no han cenado la noche anterior? ¿Cuántos? Y no lo hacen porque quieren o porque estén ayunando. Lo hacen por necesidad. Así que no se olviden, hermanos, que hay hermanos hoy en día, mientras nuestros hijos están bien bonitos, mientras nuestros hijos están bien provistos, mientras nuestros hijos quizás tienen unas cuantas vanidades de parte de nosotros, nosotros nos acordemos, hermanos, que hay muchos niños que se mueren de hambre en el día de hoy. Entonces, cuando nosotros abramos nuestra boca para pedir por el pan, recordemos que la petición es danos el pan nuestro de cada día. Y acordémonos de la mesa de los hijos de Dios. Acordémonos de los huérfanos, de las viudas. Acordémonos de los que están padeciendo, hermanos, en un hospital. Acordémonos de los que están padeciendo persecución. Hermanos nuestros en países difíciles, desprovistos de posesiones, necesidades. Acordémonos de nuestros hermanos. No estamos hablando de que esta oración nosotros la tenemos que hacer cada vez que nosotros vamos a sentarnos a comer. No tenemos que ser imprudentes. Hay hermanos que nunca oran por estas cosas. Nunca se acuerdan de nuestros hermanos o de los pobres en la hora de orar. Y él ocupa el tiempo de la oración a comer y luego esa oración dura 20 minutos porque el hermano en ese momento no. Que esa oración haga parte de nuestra devoción, de nuestro tiempo de oración. Acordarnos de nuestros hermanos cuando pedimos el pan. Señor, danos, provee para aquellos nuestros hermanos. Aparéjalos, Señor, de la necesidad que ellos tienen, para que ellos puedan seguir avanzando el reino allí donde tú los has puesto. Señor, danos. En quinto lugar, vemos la esperanza. Sigue diciendo el texto. Descansemos en la providencia de Dios día tras día en el uso de los medios lícitos por su don libre. Descansemos en la providencia de Dios. Nosotros en nuestras peticiones debemos tener cierta esperanza. Debemos tener esperanza y confianza cuando nosotros pedimos al Señor por estas cosas, ya que el Señor en su providencia y en su sabiduría, Él prometió cuidar de nosotros. Así que en nuestra oración, así sea una oración urgente por algo, no debemos tener una oración de manera desconfiada.
No debemos acercarnos al Señor con desconfianza, sino que aun cuando pidamos nuestras peticiones, debe llevar como incluida que nosotros realmente creemos y esperamos que el Señor es abundante y proveerá aquello que nosotros le pedimos. Confianza, esperanza en la providencia favorable de Dios. Nos puede pasar que nosotros nos acerquemos al Señor con más urgencia a la hora de orar que confianza. Nos puede pasar que nos acercamos al Señor a pedir por estas cosas con más afán que con fe. Nos puede pasar eso. Cuando nos acercamos a pedir a Dios el pan, no nos olvidemos que Dios, Él no nos ha dejado. Él no ha dejado de ser el que gobierna este mundo. No ha dejado de ser aquel que provee a todo ser viviente. Así que debemos acercarnos al Señor con confianza a la hora de pedir. Dice Santiago que pidamos, pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nuestras peticiones entonces no son una declaración de desconfianza, sino una expresión de confiar en un gran Dios que se nos reveló y que cuando oramos nos enseñó a que nosotros lo miráramos a Él como Padre nuestro. Padre nuestro, nuestro Padre que tiene cuidado de nosotros. Así que descansemos en la providencia de Dios, hermanos, día tras día. En sexto lugar, vamos terminando, nosotros vemos la ética. La ética a la hora de acercarnos a pedir o a dar gracias al Señor por el pan diario. Dice, descansemos en la providencia de Dios día tras día en el uso de los medios lícitos. Y cuando hablamos de una ética, nosotros debemos entender que nuestra oración tampoco es una oración confianzuda delante de Dios. Es de confianza, sí, pero Dios también espera que cuando oramos nosotros seamos conscientes de que Dios usa medios, Él usa medios para sustentarnos y para preservar nuestra salud. Dios usa medios, hermanos. No solamente reconocemos nuestra esperanza, no solamente reconocemos que Dios es el proveedor de todo cuanto para nosotros, sino que en su ejercicio como proveedor, Dios usa medios para hacernos llegar a nosotros sus bendiciones. Entonces debemos orar a Dios para que Él permita, escucha, debemos orar a Dios para que Él permita que nosotros podamos usar esos medios legítimos para poder conseguir todo nuestro sustento. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay veces que nosotros no podremos pedir a Dios las bendiciones sobre algo que nos dio porque la hemos conseguido de manera ilegítima. Ilegítima. Quizás nosotros no hemos comprado aquello que hemos comprado con una factura, hermanos. Quizás nosotros no hemos pagado el IGI de aquello que compramos, o el IVA. Quizás lo hemos comprado por derecha o por izquierda, no sé cómo se dice, de manera ilícita. O porque hemos pirateado alguna cosa y sobre eso que es ilegítimo, nosotros no podemos venir y luego decir, Señor, bendice tal cosa. Esto es algo que nosotros debemos observar y cuidar muy atentamente. ¿Cómo nosotros podremos pedir la bendición a Dios por nuestro trabajo si hemos cometido una irregularidad para traer el alimento a nuestra mesa? ¿Cómo podemos acercarnos a dar gracias al Señor por eso? ¿Cómo podríamos pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida si tomamos un atajo o si conseguimos algo ilegítimo o algo que estemos haciendo, una labor de la cual nosotros no podemos pedir la bendición de Dios? Porque es algo que el Señor no avala. No lo avala. ¿Cuántos hermanos, estando en una situación difícil en sus países, deciden salir de allí con sus familias, con falsos documentos, por medio de mentiras, entrando ilegalmente a otros países, por medio de engaños a las personas, a las autoridades? Y luego cuando llegan a ese país, no solo oran dando gracias a Dios por haberles ayudado a ellos, haciendo así a Dios cómplice de sus engaños,
sino que luego ellos oran a Dios para que Dios les bendiga en este nuevo lugar donde ellos viven, que llegaron de manera ilegítima, de la cual Dios no aprobó. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida cuando estamos haciendo una labor de la cual no podemos pedir la bendición de Dios? Por cuando es algo que Dios no avala. Nosotros conocemos y estamos orando precisamente por estos hermanos que están allí en Cuba, que están próximos en venir, creo que en el mes de octubre, creo que, si Dios quiere, será la fecha de su viaje. La intención de ellos es viajar para aquí, para Fuerteventura, vivir aquí en Fuerteventura. Me estoy refiriendo a Everaldo y a su familia. Hemos estado orando por ellos durante y hace tiempo. Y hemos visto en estos hermanos, a lo largo de estos meses, el temor y la dependencia de la provisión de Dios que estos hermanos tienen para con Dios. Lo hemos visto, lo hemos percibido. Llevan meses estos hermanos moviendo papeles, consiguiendo documentación, reuniendo el dinero suficiente para venir, zanjando sus asuntos allí antes de salir, pagando todos sus impuestos, dependiendo de Dios para todo en cuanto a su partida. Y hoy ellos pueden orar al Señor con limpia conciencia. Pueden pedir la bendición de Dios con limpia conciencia por cuanto ellos han buscado las maneras lícitas, las maneras legítimas en cuanto a toda la preparación de su partida. Pueden acercarse a Dios con esta conciencia limpia, porque han usado los medios legítimos de Dios para moverse. Dios con limpia conciencia los ve a ellos. Y por cuanto ellos quieren honrar al Señor y esperar en su voluntad, no solamente ellos pueden ver la mano de Dios proveyendo todas las cosas, sino que ellos pueden encomendarse a su bendición por cuanto buscan usar los medios dados por Dios para realizar su traslado hasta aquí. Sí, hermanos, Dios honrará a los que buscan honrarlo a Él. Dios bendecirá las oraciones y las peticiones de los que son legítimos ante Él. A esos Dios escucha. Podemos ver, hermanos, cómo el Señor nos gobierna en este tipo de oración. Como Él quiere que nosotros estemos gobernados por lo que Él nos guía. Hermanos, podemos orar con una conciencia limpia y decir: Padre, bendice mi trabajo y el fruto de mis manos. Padre, bendice esta compra que yo acabo de hacer. Podemos hacer eso, hermanos. Podemos pedir la bendición de Dios sobre el trabajo de nuestras manos. Cuando nosotros oramos por el pan, no debiéramos de olvidarnos de orar también por los medios que Dios usa para preservar nuestra vida y sustentarla. De manera que también la oración nos enseña a ser sinceros. Nos enseña a acercarnos al Señor de manera sincera, porque si nosotros no podemos pedir con una limpia conciencia la bendición de nuestra labor, entonces lo que tenemos que hacer no es suprimir, hermanos, esa parte de la oración. No es ir y dejar de orar por eso, sino lo que debemos hacer es buscar el medio legítimo para traer ese alimento entonces a mi casa. Esa provisión para mí y para los míos. Yo que trabajo como autónomo, he podido comprobar, hermanos, que los impuestos son muchos y son altos. Son muchos y son altos. Y cuando nosotros tenemos que hacer las cuentas a fin de mes, nosotros nos damos cuenta que se nos va gran parte de nuestras ganancias en pagar impuestos y en pagar lo que debemos de pagar. Y debemos confesar, o yo debo confesar, que ha habido veces que yo me he encontrado siendo tentado en no hacer alguna vez una factura a algún cliente. Por tener este pensamiento, por ver cuánto se lleva los impuestos el trabajo de mis manos. Y me he encontrado tentado. Y doy gracias a Dios por mi esposa, cuando ella me ha visto en este pensamiento, me ha frenado y me ha traído la cordura. Y me ha hecho ver que yo debo dar al César lo que es del César. Y aquello que es lo que Dios me da, sea aún poco, Dios me va a bendecir con eso. Porque ha sido conseguido legítimamente. Legítimamente. Y con temor al Señor. Y aún me he encontrado muchas veces justificándome, bueno, el cliente si no me está pidiendo la factura, no se la hago. Y es una factura menos.
y es un gasto menos para mí. Pero luego, ¿cómo yo podría pedir la bendición de Dios sobre el uso de ese dinero? Siendo ese dinero no mío, ¿cómo podría yo pedir la bendición de Dios? ¿Podría presentarme ante el Señor con limpia conciencia y decir, Señor, gracias por lo que tú me has provisto hoy, este mes? No, hermanos, no podría hacerlo. Tendría que herir la gloria de Dios para poder conseguir ese dinero. Pero sabemos que hay hermanos que viven en países o viven en situaciones que no ese es el movimiento. No se manejan con facturas, no se manejan con ¿cómo decirlo? El medio para que ellos puedan estar de una manera legal y pagar sus facturas. Hay países que no pueden manejarse así. Hay países que se mueven de otra manera, por su pobreza, por la irregularidad, por la corrupción que hay, y ellos tienen que manejarse de otra forma. Tienen que ir y conseguir sus alimentos y conseguir sus cosas vendiendo o cambiando. Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor mira el corazón. El Señor mira la intención y el espíritu de ese hermano cuando haces las cosas. Cuando Él busca la justicia. Cuando Él busca ser íntegro ante Dios, cuando Él busca el temor de Dios, cuando en Él no hay el engañar, cuando Él hace la tratativa que Él hace. De poder tener una limpia conciencia ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que busca aquel que quiere honrar al Señor en lo que hace. No hay mayor bendición que poder pedir al Señor la bendición sobre una provisión, no importa que sea modesta, pero legítima, hermanos. Pero legítima, modesta, pero legítima. No importa si lo que nos tocó en este mes fue poquito. No importa si fue poca la provisión. Si Dios lo proveyó, eso trae la bendición de Dios y nosotros no deberíamos amargarnos, porque Dios lo bendice. ¿Qué preferimos? ¿Una mesa llena de manjares como fruto de nuestra injusticia? ¿Preferimos eso? ¿Qué preferimos? ¿Una mesa llena cuando nosotros no hemos ofrendado al Señor? Escucha estos versículos. Dice en Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Salmos 37:16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Habla del alma, habla del contentamiento, habla de la bendición que el Señor da con lo que provee, sea poco o sea mucho. Proverbios 16:8. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Eclesiastés 4:6. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido aunque sea rico. Y Proverbios 10:22, versículo que ya hemos estado mirando. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Me gusta el comentario de Matthew Henry acerca de este versículo de Proverbios 10:22. Él dice, la mayoría de los hombres tienen puesto el corazón en las riquezas materiales, pero generalmente yerran, tanto en la naturaleza de la cosa que desean como el modo en que esperan obtenerla. La riqueza deseable ha de esperarse no por medio de la codicia y del afán mundano, sino por la bendición de Jehová. Esta es la que enriquece y no añade tristeza, pues al ir acompañada de la bendición de Dios, libra al hombre de las ansiedades y preocupaciones que lleva consigo una fortuna mal adquirida. Y él termina diciendo, lo que viene del amor de Dios tiene la gracia de Dios por su compañero. Oramos para que el Señor nos ayude a buscar los buenos medios legítimos sobre los cuales Él quiere derramar sobre nosotros sus bendiciones. Y de manera rápida, hermanos, para concluir con este tema, en séptimo lugar y último lugar, la conducta. Sigue diciendo lo último de nuestro
escrito, por su don libre y como a su sabiduría paternal mejor convenga, podamos gozar una porción competente de tales cosas y tengamos lo mismo, continuando y bendiciendo al Señor en el uso santo y confortable de ellas, teniendo contentamiento de ellas. Quiere decir, hermanos, que efectivamente Dios quiere que nosotros nos gocemos en lo que Él nos da. Él quiere que nos gocemos. Este es un buen ejemplo. Si lo que Dios quisiera que en esta vida nosotros solamente, si Él quisiera que en esta vida solamente nosotros fuéramos sustentados, si ese fuera el fin de Dios, que fuésemos solamente sustentados, Dios pudiera haber creado bolitas negras para que nosotros pudiéramos comer. ¿Qué vamos a desayunar? Bolitas negras. ¿Qué vamos a almorzar? Bolitas negras. Las bolitas negras tienen todos los nutrientes, los alimentos que necesitamos para el sustento de nuestros cuerpos. Bolitas negras. Si ese fuera el fin de Dios, Dios nos daría lo mismo a comer. Si la idea de Dios era solamente sustentarnos, Dios hubiera hecho algo como esto. ¿Por qué Dios creó tantos alimentos, hermanos? ¿Por qué Dios creó tanta variedad, con tantos colores, con tantos tamaños, con tantas formas, con tantos sabores diferentes? Es porque Dios nos dio a nosotros unas papilas para poder disgustar de todas esas cosas. ¿Por qué? Dios quería que nosotros disfrutáramos de Él. Disfrutáramos de Él por medio de estas cosas. Y Dios espera que nosotros nos gocemos, hermanos, en ellos. Y no hagamos como algunos que mientras están dando gracias por el alimento, realmente ellos están mirando la comida y a ellos no les gusta lo que ellos tienen por delante. Y estando dando gracias, pero en su mente están diciendo, esto que me tengo que comer a mí no me gusta. Pero nos preguntamos, si la sabiduría perfecta de Dios hizo ese alimento, pero a ti no te gusta, ¿quién falló ahí? ¿Quién falló? ¿Falló Dios o fallamos nosotros? Ahí podemos ver, hermanos, aún cuánto el pecado ha atrofiado aún nuestras papilas gustativas, que hace que a nosotros no nos gusten las cosas que Dios creó con tanta sabiduría. Miren hasta dónde nos ha afectado el pecado, que aborrezcamos cosas que Dios creó y no nos gusten. Debemos orar al Señor para que nos dé un corazón lleno de contentamiento a la hora de recibir, hermanos, la provisión que Él nos da. Hay algo que le pasa a la mayoría de las amas de casa, y es que a ellas se les dificulta ordenar la comida de la semana, ¿verdad? Es como que se le van acortando las ideas de qué cocinar y se van quedando cortas y qué cocinar y no tienen. Mi esposa a veces, o lo hacía hace tiempo, una lista y la tenía en la nevera con las comidas de toda la semana. Ella se organizaba y tenía ahí. ¿Y saben qué, hermanos? No la repetía ni un día. Ni un día. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Y debemos gozarnos en lo que el Señor nos da. Porque Él nos los da para que nos gocemos en Él con todas estas cosas. Debemos orar al Señor y ser conscientes y pedir, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y gozarnos de lo que tenemos. Es más, Señor, ayúdanos a dar un uso santo y de lo que tú nos provees. Debemos decirle, Padre, todo lo que me das, ayúdame a darle un uso santo y dame contentamiento con mi porción hoy y guárdanos de las cosas contrarias a nuestro consuelo y comodidad temporal. Es lo que termina diciendo nuestro texto. Cuando a nosotros nos toquen raciones pequeñas, nosotros nos gocemos en el Señor. Y cuando nos toquen razones abundantes, le demos gloria al Señor y así también nos gocemos y disfrutemos de eso. Pero no estar llenos de vigor, llenos de salud e invertir nuestras vidas en el pecado. En el pecado. Eso sería un uso deshonroso de aquellas cosas que el Señor nos provee día tras día. Dice un comentarista, y termino con esto, qué bendición es comer poco, en modestia y en paz, la medida justa, pero bendita de Dios. Que podamos hacer nuestra oración como la oración de Agur, hijo de Jaque, en Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9, cuando él oró a Dios diciendo, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Y la otra cuál es? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre
de mi Dios. Que esta sea nuestra oración. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.